vayan comprometiéndose para que no sea el sacerdote siempre o algunos determinados fieles los que hagan todo. Es cierto que todo este apostolado surgió con 2, 3 familias, pero ahora somos normalmente alrededor de 100 personas que vienen a misa siempre que la fraternidad viene a dar los domingos aquí, misa. Entonces, como para que se distribuyan las actividades y las cosas a hacer, es decir, que haya un encargado del coro, un encargado, como viene habiendo, de buscar al padre, de llevar al padre, de poner las flores, de arreglar el altar, de arreglar, cada uno vaya sabiendo lo que tiene que hacer, y para eso pues hay que organizarse. Y es el modo en el que cuando llegue el superior y vea esa organización, se dé cuenta de que realmente merece la pena continuar no solamente viniendo, sino aumentar un poquito el número de veces que se venga en el mes a esta ciudad. Y depende de ustedes, pero uno ya les avisó algunas veces, pero depende de ustedes. Porque uno, por ejemplo, pregunta, ¿qué pasaría si, por ejemplo, Dios no lo permita, se cerrara este garaje o se cayera la casa? Dios no lo quiera, pero puede pasar. ¿Cómo no? ¿Dónde se celebraría la misa? O si la familia que hace las flores o que recibe al padre no lo hiciera, hay una segunda opción. Entonces pregúntense siempre esas cosas como para estar atentos. ¿Qué puede pasar? Entonces desde ya les aviso, para Semana Santa, bien sea el domingo de Pascua, bien sea el domingo de Ramos, vendrá el Padre Trejo. Y el Padre Trejo tiene su peso porque es el jefe. Y lo que él diga y lo que él hable no solamente nos puede costar un sacerdote más, sino que incluso nos puede dar una inyección para que consigamos un pequeño terreno. Depende de él, pero depende de nosotros. Entonces, Dios da según nuestros merecimientos. Entonces, digámosle, pero también a Dios rogando y más orando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es cierto, es el día de los grandes milagros de nuestro Señor en el Evangelio, del domingo 23 después de Pentecostés. Pero me gustaría, al ser este mes, el mes de las almas del purgatorio, pues hablar un poquito sobre lo que son las almas del purgatorio y nuestros deberes para con ellas. Hay deberes para con ellas. Si no, faltaríamos al dogma de la comunión de los santos. Leemos en las crónicas del patriarca San Francisco, el gran San Francisco de Asís, que un religioso de esta congregación, de esta orden franciscana, atentos, que se había descuidado durante su vida en rezar, en rogar por las almas del purgatorio, se apareció después de muerto a otro compañero suyo, a otro religioso compañero suyo, manifestándole la grandeza de los tormentos que sufría en las llamas del purgatorio. ¿Por qué? En castigo de su negligencia en rezar por los difuntos. Y por eso mismo, por no rezar por las almas del purgatorio, no recibía ningún alivio de las misas, de las oraciones que se decían por él. Porque Dios las aplicaba a otros, que en vida habían sido más caritativos que él para con aquellas afligidas almas. Siendo justo, continuaba diciendo, que no se tenga compasión de aquellos que no la han tenido de los demás.
pensarlo bien. El purgatorio, mis amadísimos hermanos, no solamente hay tormentos terribles en el purgatorio, Dios puso en este lugar muchos consuelos. Recuerden, el purgatorio, podríamos decir, es como la lavandería del cielo. Dios nuestro Señor nunca va a permitir que un alma, por más pequeña que sea la mancha que tenga, entre sucia en el cielo. Entonces hay que lavarse, hay que purificarse, hay que purgarse. Y purgarse en la eternidad significa pasar un tiempo en el purgatorio. No solamente hay tormentos, Dios puso en este lugar, gracias a su infinita bondad, a su infinita misericordia, muchísimos consuelos. Por eso es que el purgatorio no es el infierno, porque en el infierno uno nunca saldrá de él. Nunca. Estará por toda la eternidad, mientras Dios sea Dios, en el infierno. En cambio, en el purgatorio no. Los tormentos son muy similares a los del infierno, pero hay muchos consuelos que Dios pone en el purgatorio. Y me gustaría hablar de estos consuelos y sobre todo de la relación que debemos de tener nosotros con las almas del purgatorio, para no tener el castigo que tuvo ese religioso franciscano. En primer lugar, el consuelo más grande que tienen las almas del purgatorio es que están ciertas de su salvación. Es decir, saben que van a ir al cielo. Dentro de un día, dentro de 2, dentro de 1000 años, pero van a ir al cielo. Y ese es el mayor de sus consuelos, la certeza de su salvación. Las almas del purgatorio están absolutamente ciertas de que han obtenido la salvación eterna y de que apenas terminen su purificación, llegarán al cielo. Llegarán al cielo. La certeza de la propia salvación es de tal trascendencia que si a esas almas les dieran a elegir entre permanecer allí hasta el día del juicio o volver a la tierra para expiar en 3 días todos sus pecados, todas sus culpas, aumentando incluso con ellos sus merecimientos eternos, es decir, teniendo una gloria mucho más grande en el cielo, ellas escogerían sin pensarlo lo primero, quedarse en el purgatorio hasta el día del juicio. Hasta el día del juicio final. Porque la vuelta a la tierra podría serles de ocasión para ofender a Dios y condenarse eternamente. Mientras que en el purgatorio tienen asegurada su salvación. ¡Qué mayor consuelo! Es el primero de todos. El segundo de estos consuelos es esa plena conformidad con la voluntad de Dios. Es una fuente de profundísimos consuelos. De hecho, eso mismo debería ser aquí en la tierra. Pero no lo vemos tan claramente como en la eternidad. Cuando se abraza una cruz con valentía, con decisión, viendo en ella la voluntad de Dios, uno se aligera de una carga pesadísima. ¿Por qué Dios me manda esto? ¿Por qué tengo que sufrir esto? ¿Por qué tengo que sufrir tal cosa? ¿Por qué me pasa a mí esto? Porque es voluntad de Dios. Y ahí la cruz, el sufrimiento, el problema, se aligera completamente. Es un hecho de experiencia y una verdad reconocida por los teólogos que la pena no es otra cosa que algo que es contrario a nuestra voluntad. De razón de la pena es que contraríe la voluntad. Por eso cuando uno castiga a alguien, mirando la pared, ¿por qué duele? ¿Por qué me cuesta? Porque no me gusta mirar a la pared. No me gusta. O cuando el papá manda algo, o la mamá manda algo,
que no nos gusta. Por eso es penoso, por eso sufrimos. Porque nos duele, no nos gusta. En cambio, si yo lo acepto como venido de la mano de Dios, de la voluntad de Dios, no me va a costar, no me va a costar. De hecho, es genial el libro de Job en eso. Es genial. Y léanlo. Varias veces uno se lo ha dicho. Lean el libro de Job y entenderán muchas cosas. Léanlo. Le quitaron sus campos, sus negocios, su casa, su familia, sus hijos. Hasta la piel le quitaron. Hasta la salud le quitaron. Y él rascándose con una teja. Porque no tenía con qué. Rascándose con una teja las llagas de su lepra. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Comparación con nosotros. Pónganse, compárense con Job. Y es tan poco lo que Dios nos quita. Sin embargo, cuanto menos contraria es esta pena a la voluntad, menos razón de pena tiene. Ahora bien, la conformidad con la voluntad de Dios es tan absoluta en las almas del purgatorio que nada quieren ni dejan de querer sino lo que Dios quiere o lo que no quiere. Punto. Punto. Nada les turba, nada les hace perder la paz. No quieren sino lo que Dios quiere. Por eso es una conformidad tan grande que es un consuelo. Es un consuelo. Entonces no experimentan pues la menor impaciencia. Y es imposible en ellas el menor sentimiento de rebeldía contra el castigo de Dios. No se rebelan, porque saben qué es lo que Dios quiere, que es lo mejor para ellas. Ese consuelo de la plena conformidad con la voluntad de Dios. El consuelo del gozo de la purificación, otro motivo de inefable alegría para las almas del purgatorio. El ver cómo se van limpiando, cómo se van purificando de las manchas de sus pecados que las afean ante la mirada de Dios. De hecho, en el mismo momento del juicio particular, el alma se contempla a sí misma tal y como es en realidad ante la mirada de Dios. Y a la vista de sus pecados, a la vista de sus imperfecciones, le causa un horror tal, un asco tan grande, que ella sola se manda al infierno o al purgatorio, sin que nadie le diga nada, ni le enseñe el camino. Ellas solas. O se alejan de Dios por su muerte espiritual, por el pecado mortal, o se tiran al purgatorio para purificar y no estar más delante de la presencia de Dios, así manchadas. Es impresionante. Dice Santa Catalina de Génova, que realmente es la grandiosa santa que más revelaciones tuvo sobre el purgatorio, tiene un tratado hermosísimo sobre el purgatorio, que las almas, sabiendo que el purgatorio es el baño destinado a lavar a sus pecados, corren allá presurosamente y se precipitan en sus llamas, pensando mucho menos en los dolores que les esperan que en la dicha de encontrar allí su primitiva pureza. ¿Por qué? Porque llegamos allí a volver a tener nuestros vestidos puros, blancos, y entrar así en la presencia de Dios. Otro de los consuelos del purgatorio es el alivio continuo que se tiene. La opinión teológica más probable es aquella que concede a las almas del purgatorio un alivio a medida de que se van purificando. Cada vez la visión de Dios está más cerca y el fuego purificador tiene menos materiales, por decirlo de algún modo, que consumir. Santa Catalina de Génova nos lo explica. Ella dice: me valdré de una comparación que puede dar alguna luz sobre esta verdad. Un cristal cubierto con una capa de barro
no podría recibir los rayos del sol sin que esto proviniese del astro, el cual no cesa de esparcir su luz por todas partes, sino porque esta luz está interceptada por aquel cuerpo extraño, por el barro. Uno empieza a limpiar aquel cristal y pronto se ve cómo va penetrándole la luz, a proporción de que uno lo va limpiando. De la misma manera, el pecado es un barro que cubre el alma y le impide recibir los rayos del verdadero sol, que es Dios. Mas el fuego del purgatorio va devorando aquel barro, y a medida que éste desaparece, el alma recibe con más abundancia aquella luz divina que introduce consigo la alegría y la paz espiritual. Por eso, a medida que se va quitando el pecado, que se va quitando el barro, pues penetra la luz de nuestro Señor y va recibiendo el alma mayor consuelo. También hay otro, y podríamos decir el último de los consuelos que reciben las almas del purgatorio, es la asistencia espiritual de la Santísima Virgen y del ángel de la guarda. De hecho, sobre esto no puede afirmarse nada con certeza, porque son revelaciones privadas, pero si le damos crédito a ese gran número de revelaciones privadas, incluso algunas de las cuales no podemos rechazar porque vienen de santos y de grandísimos santos canonizados por la Iglesia y que ofrecen todas las garantías de autenticidad que la crítica más severa puede exigir, pues parece que las almas del purgatorio gozan con frecuencia de la asistencia espiritual y de los consuelos maternales de la Santísima Virgen María. Lo mismo que de las visitas y consuelos de su ángel de la guarda. Entonces, otro consuelo más, la visita de la Virgen, la Madre del Cielo, la visita de nuestro ángel de la guarda. Pero ¿cómo es nuestra relación o la relación de las almas del purgatorio con nosotros? Nosotros tenemos obligación de ayudar a las almas del purgatorio. Sí, una obligación. La ayuda a las almas del purgatorio es obligatoria para todos los cristianos. Lo exige la caridad. Recuerden, la comunión de los santos. Y no solamente la caridad, sino también a veces la piedad y la justicia. Sí. ¿Por qué lo exige la caridad? Recuerden que la caridad es la virtud por excelencia y la virtud universal que abarca al mundo entero, incluso a los mismos enemigos. Entonces no puede excluirse absolutamente a nadie que sea capaz de obtener todavía el reino de los cielos. Entonces, como las almas del purgatorio están precisamente en esa situación y necesitan, por otra parte, la ayuda de nuestros sufragios, pues es un deber de caridad que obliga a todos los cristianos, tengan o no parientes y amigos en el purgatorio. Hay que rezar por las almas del purgatorio. Es una obligación. Y si no, tengan en cuenta, vendrán a visitarlos. Cuando empiecen a escuchar ruidos en sus casas, cosas raras, pregúntense, yo rezo por las almas del purgatorio. Uno no reza, pues vienen a pedirnos oraciones. Muchas veces de un modo desagradable que puede terminar con un paro cardíaco, un ataque al corazón, del susto que nos da. A veces también la piedad nos lo pide. Como es sabido, la virtud de la piedad es la que regula las relaciones entre los miembros de una familia, especialmente entre los padres y los hijos. Por eso siempre se habla de la piedad filial, ¿sí? De los hijos para con los padres. Y entonces también podríamos hacer por extensión, podríamos decir que alcanza a todos los que forman parte de una familia espiritual. Y como los lazos que nos unen con nuestro Señor Jesucristo, no pueden romperse con la muerte,
síguese que la virtud de la piedad reclama y exige nuestra ayuda a esos seres queridos que están sufriendo en el purgatorio. ¿Cuántas veces, sobre todo aquí en Sudamérica, es muy frecuente el día 2 de noviembre ir a llevar a ese ser querido ese plato para que no sé quién se lo va a comer, porque realmente se acabó de comer, ya no puede comer más, ya no tiene cuerpo, el cuerpo que está ahí, el alma no está, está en la eternidad. Se le lleva la comida favorita, la bebida favorita, se reúne todo el mundo, hacen un picnic ahí en el cementerio, una cuestión medio rara a veces. Pero muchas veces no somos tan raros y llevamos flores. Pero ¿cuántas de esas flores van acompañadas con una oración? Las flores se marchitan. En realidad las oraciones no. Son lo que más necesitan nuestros seres queridos. Nuestras oraciones. Y también lo reclama la justicia. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que alguno de nuestros conocidos está en el purgatorio por culpa nuestra. Por culpa nuestra. ¿En serio, padre? Claro. Malos ejemplos, malos consejos, escándalos, pecados de complicidad. ¿Cuántas almas estarán en el purgatorio? Amigos y conocidos nuestros, por nuestra culpa. Y entonces, ya no es solo la caridad, ya no es solo la piedad, sino justicia. Si yo di un mal ejemplo, al menos reparemos, con una oración, con una misa, por esas almas del purgatorio, que reclaman nuestra ayuda. Es preciso reparar esos escándalos. Entonces, lo exige la caridad, nos empuja la piedad y lo reclama la justicia para rezar a las almas del purgatorio. Y 3 modos de ayudar. Primero, rezando, impetración, con oraciones en sufragio de esas benditas almas del purgatorio. Nosotros no tenemos devoción a las almas del purgatorio. Lo que nosotros tenemos es oraciones en sufragio de las almas del purgatorio. ¿Por qué? Porque esas almas, con nuestras oraciones, con nuestras misas, con las misas que ofrezcamos, con los sacrificios que hagamos, pues salen del purgatorio y llegan al cielo y nos echan una mano, nos ayudan. Por eso es que uno dice, tenemos devoción a las almas del purgatorio. En realidad las almas del purgatorio no son santos, de momento. Están en el purgatorio sufriendo. Debemos de hacer oraciones en sufragio de esas almas. La Santa Misa es el medio más eficaz de ofrecer esa impetración. Y también esas indulgencias que se ganan en la octava de los fieles difuntos, del 1 al 8 de noviembre. Eso es una indulgencia que aquí hay varias personas más grandecitas y deberían de saberlo. Del 1 al 8 de noviembre, se gana, si uno visita un cementerio, reza las oraciones acostumbradas por las intenciones eternas del Romano Pontífice y hace alguna oración en sufragio de esas almas del purgatorio, visitando un cementerio, confesándose y comulgando dentro de los 8 días, pues puede sacar cada día un alma del purgatorio. Interesante. Pues son indulgencias que se aplican a las almas del purgatorio. Como son indulgencias plenarias, y ellas tienen una detestación enorme del pecado porque están sufriendo sus consecuencias, pues uno gana indulgencia plenaria. Entonces, cada 8 días se puede sacar un alma cada uno de esos 8 días se puede sacar un alma del purgatorio, para que lo anoten, al menos para el año que viene. También otro modo de ayudar a las almas del purgatorio, con el mérito, ¿sí? Es decir, nosotros merecemos alguna indulgencia o merecemos con alguno de nuestras obras algún beneficio espiritual y se lo podemos entregar a las almas del purgatorio. Como recuerden, es un mérito de pura conveniencia, porque en sentido estricto únicamente nuestro Señor Jesucristo mereció para los demás, ¿sí? Es un mérito de pura conveniencia. Y de otro modo, el tercer modo es con la satisfacción.
¿sí? Una obra cuyo carácter expiatorio ofrece a Dios una compensación por la pena temporal debida por los pecados perdonados. Uno la puede ofrecer por uno mismo, como es evidente, y también por los demás en virtud de esa unión entre los miembros del cuerpo místico de nuestro Señor, la comunión de los santos, ¿sí? La única condición que se requiere es que estemos en estado de gracia, que esas obras expiatorias no se pueden hacer si uno está muerto, ¿sí? Espiritualmente, tanto por parte del que ofrece la satisfacción con el que se beneficia de ella, ¿sí? Entonces, pidamos especialmente, mis amadísimos hermanos, a nuestro Señor, a la Santísima Virgen, especialmente a la Virgen del Carmen, protectora de esas benditas almas del purgatorio, que nos dé esa gracia de actuar en esa comunión de los santos y pues así también reconocer que nosotros estaremos algún día en el purgatorio, y así como nosotros tratamos a las almas del purgatorio, así nos tratarán después a nosotros. Entonces pidámoselo a nuestro santo ángel de la guarda que nos dé esta bonita devoción, sufragio, para que así podamos alcanzar de esos santos de Dios nuestro Señor, pues esas ayudas que nosotros necesitamos para continuar en la lucha en este valle de lágrimas que es esta tierra. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.